tranquilo valle del estado de Nueva York, Sleepy Hollow, circulan todo tipo de creencias e historias de fantasmas. La más popular es la leyenda del jinete sin cabeza, un terrorífico espectro de un soldado cuya cabeza fue arrancada por una bala de cañón, y Cabo Crane, respetado maestro de la comunidad, que lucha por el amor de la bella Katrina, tendrá la oportunidad de constatar la veracidad de esa leyenda. La leyenda de Sleepy Hollow, o la leyenda del jinete sin cabeza, es escrita por Washington Irving, uno de los escritores norteamericanos más populares de su país, al punto de que muchas calles llevan su nombre. Maestro en el relato breve, sus historias combinan el humor con el terror, en un equilibrio sorprendente. La leyenda de Sleepy Hollow es una de esas joyas misteriosas que desconciertan a los lectores. Por su registro elevado, su vocabulario riquísimo, personajes sencillos, ambientes fantasmagóricos y un final ingenioso e inolvidable. Vamos a conocer las historias reales que inspiraron a Washington Irving para escribir su famoso relato, La leyenda del jinete sin cabeza. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Hoy les traigo las historias reales detrás de La leyenda del jinete sin cabeza. Son historias que sirvieron de inspiración para su autor, Washington Irving. Es uno de mis cuentos favoritos, sin dudas. Por acá se los voy a estar dejando el audiolibro de La leyenda del jinete sin cabeza, que lo leí para Halloween del año pasado. Es una obra maravillosa, una obra cautivadora para los amantes del terror. El aterrador jinete sin cabeza que montaba su corcel persiguiendo al desgarbado y temeroso maestro de escuela. Y Cabo Crane. Por el campo, una noche oscura y siniestra en Sleepy Hollow, un apartado valle conocido por sus historias de fantasmas y el ambiente embrujado que impregna la imaginación de sus habitantes y visitantes. En 1820, Washington Irving escribió su famoso relato de terror, donde un descabezado personaje cortaba con su espada la cabeza de los vivos. Según él, se habría basado en hechos reales. ¿Existió el famoso jinete sin cabeza? La tradición folclórica del norte de América asegura que sí habría existido. La historia se basa en realidad en el folclore que Irving había escuchado en Tarrytown, Nueva York, en la década de 1700. La historia del jinete sin cabeza que va extendiendo el terror no es nada nuevo. Pertenece a muchas culturas diferentes, como por ejemplo la escandinava y algunos países de Europa. Los celtas tenían varias historias de demonios que montaban caballos negros y decapitaban a sus enemigos. En Alemania, las historias de jinetes montados en caballos negros también eran comunes en el folclore. La verdadera historia de Sleepy Hollow comienza durante la Guerra Norteamericana, donde buscaban independizarse de los ingleses. La gente que había nacido en América se rebeló contra el Imperio Británico y tuvieron el apoyo de los franceses, aunque tuvieron que luchar contra soldados alemanes en el valle del río Hudson, donde se encuentra Tarrytown. Tiene una gran población holandesa y gran parte de ese folclore del viejo país se abre paso en las historias de Washington Irving. Cuando la guerra de la independencia se acercaba hacia el final, los mercenarios alemanes, hessianos, de la zona eran conocidos por sus excelentes habilidades de tiro y equitación, así como por su crueldad,
habían sido contratados por el Imperio Británico para servir durante la Guerra Revolucionaria Norteamericana. Se decía que el jinete sin cabeza de Irving estaba basado en el fantasma de un soldado hessiano que fue decapitado y luego enterrado en una tumba sin nombre en el viejo cementerio holandés. Uno de los mercenarios fue decapitado por una bola de cañón en la batalla de White Plains en 1776, un mito popular que siguió a la Revolución Americana. Fue la historia del soldado sin cabeza. Fue enterrado en una vieja iglesia holandesa, en el pueblo de Sleepy Hollow, cerca del pequeño pueblo de Tarrytown, Nueva York. En este punto es donde todo comienza a ponerse bastante extraño. Se creía que el soldado se levantaba por la noche en busca de su cabeza y que cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse con él estaba condenado a perder la cabeza. A partir de entonces, algunas crónicas de la época empezaron a reportar casos de personas muertas y viajeros que fueron encontrados decapitados en los caminos solitarios y parajes en ese condado. Los granjeros de la zona denunciaron encontrar cadáveres sin cabeza en caminos extraños y solitarios, desmembrados y decapitados, algunos en las profundidades de los bosques. Hombres, mujeres y niños eran encontrados sin vida en extraños lugares. Justo en torno a sus cuerpos, la tierra estaba removida, como si hubiera cabalgado un caballo, como si un jinete hubiera corrido a la víctima y le hubiera cortado la cabeza de un solo gesto, y posteriormente regresar al punto de partida para recoger la cabeza y llevarla consigo, a modo de trofeo. Se corrió el rumor de que el espectro, un jinete sin cabeza, era el causante de todos estos crímenes. Muchas personas creyeron esta historia. Era más fácil culpar a este fantasma que a los propios vecinos. Como aquellas muertes nunca fueron aclaradas y las cabezas nunca fueron encontradas, alentó a que se afirmara que el espectro del mercenario germano era el verdadero causante de estos asesinatos y de estos desmembramientos. Para los supersticiosos lugareños no había dudas. El decapitado alemán había vuelto arriba de su caballo desde la muerte para cobrar eterna venganza, tomando de paso la cabeza de los vivos. La obra de Irving tuvo éxito inmediatamente y se ganó un espacio en la imaginación popular como una emblemática figura del terror, un fenómeno muy parecido a lo que ocurrió con Drácula, el célebre vampiro de Bram Stoker. Si bien los escépticos de lo sobrenatural podrían argumentar en contra de la existencia de este jinete sin cabeza, los registros históricos muestran que en realidad hubo un verdadero mercenario decapitado. En sus memorias de 1798, el general de la división Williams escribió: un disparo del cañón estadounidense le cortó la cabeza a un soldado alemán. Se dice que otro soldado, Anthony Maxwell, fue testigo del momento de la decapitación de este soldado y estuvo contándolo durante mucho tiempo y fue pasándolo de generación en generación. La cantidad de historias del soldado hessiano decapitado era bien conocida por el noreste, a unas 10 millas de White Plains, Nueva York, donde se dice que ocurrió la espantosa muerte. Un adolescente llamado Washington Irving vivía con su amigo en una pequeña ciudad, Tarrytown. Como si fuera poco, hubo muchas muertes misteriosas por la zona, todas asociadas a la historia del jinete. Uno de los asesinatos fue lo que inspiró la novela de Washington Irving, el cuerpo hallado de un maestro de escuela.
Él estaba bastante cerca de Sleepy Hollow. Tenía 15 años de edad cuando todo esto ocurrió, pero se le quedó grabado para siempre en su memoria. La historia del jinete sin cabeza, junto a los misteriosos bosques de esa parte de la región, hizo el resto de la magia. En 1819, Irving escribía el manuscrito de la leyenda de Sleepy Hollow, y al poco tiempo tuvo un éxito enorme. Escribe la historia que hay un puente cerca de un antiguo cementerio holandés, donde, según la leyenda, si el jinete intenta cruzarlo, desaparece en un gran destello de fuego de azufre. Sin embargo, resulta que no es el caso. Cuando el jinete corre a través del puente y lanza su cabeza decapitada a Ikabok, lo que sucede a continuación es un misterio. Pero Irving escribe que las viejas esposas holandesas contarán los cuentos y creerán en la leyenda de que Ikabok fue arrebatado por medios sobrenaturales. En realidad, a fines de 1700, cerca del final de la Guerra Revolucionaria, el área del valle del río Hudson era el equivalente al salvaje oeste, un área de infractores y legisladores, plagada de rivalidades y lucha entre leales británicos y asaltantes estadounidenses. Irving dejó su hogar natal en la ciudad de Nueva York y se dirigió al norte del estado hasta Terrytown, donde vivía su amigo. La familia de Washington dejó la ciudad porque estaba afectada por la fiebre amarilla. Se establecieron en la campiña del valle del río Hudson, donde queda claro, por los escritos de Irving, que adoraba la campiña idílica y los sentimientos espeluznantes e inspiradores por su pintoresca arquitectura colonial holandesa. Ese enamoramiento influyó mucho en la creación de la leyenda del jinete sin cabeza. De muchas formas, además de tener su área ficticia de Sleepy Hollow, inspirada en la ciudad real de Terrytown en la que él vivía, el escritor también disfrutaba nombrando y basando libremente sus personajes en personas reales. Katrina Van Tassel, el interés amoroso no correspondido de Ikabok Crane, también se basó presumiblemente en alguien que Irving conocía personalmente. La describió de una manera bastante excesiva, como regordeta, como una perdiz, inmadura y derretida y de mejillas sonrosadas como uno de los melocotones de su padre. Se cree que Van Tassel era vagamente inspirada en Eleanor Van Tassel y también en otras mujeres que él conocía. También hay una plaga que acecha a la pequeña ciudad en el libro de Irving. Se parece vagamente a la epidemia de la cual su familia se vio obligada a huir, la fiebre amarilla. La ficción, la historia y la mística se fusionan en el famoso cuento fantasmal de la leyenda del jinete sin cabeza. Si bien Irving tenía una reputación respetable como escritor, no le quedaban perspectivas de trabajo reales en Estados Unidos, por lo que se fue de Nueva York hasta Inglaterra. Se quedó en la casa de su hermana y su esposo. En una conversación con su cuñado, le había despertado viejos recuerdos de su tiempo en el valle Hudson, y con esto la fascinación de Irving por el pasado holandés de la comunidad y la tradición local. Pasó toda la noche escribiendo su manuscrito. Su hermana y su cuñado, apenas despertados y vestidos para desayunar, fueron los primeros en escuchar los primeros capítulos de su colección de cuentos. Ikabok Crane era una persona real. Irving conoció al militar Ikabok Crane en Fort Pike, en Nueva York, en el 1814. Su nombre lo impresionó, pero los gestos y la personalidad del personaje se basan en un maestro de escuela del cual Irving se había hecho amigo. Mientras estaba en Nueva York, desde que llamó la atención del público por primera vez en el 1820, la leyenda de Sleepy Hollow sigue siendo una de las historias de fantasmas más perdurables
Como cualquier obra literaria influyente, su relato se adapta rápidamente y da vida de muchas maneras. Incluso inspiró el nombramiento de varios pueblos y aldeas en Estados Unidos. La primera aparición en pantalla conocida fue una película muda, en el 1922. Sleepy Hollow fue una invención de Washington Irving. Los residentes de Terrytown están tan seguros de que se trata sobre su aldea que en el 1996 la rebautizaron con el nombre de Sleepy Hollow. La ciudad cobra vida durante Halloween, hay festividades de otoño durante el día, con recorridos a pie, cervezas artesanales de temporada, festivales de calabazas. Al anochecer se transforma en un festival de miedo oscuro y espeluznante. Las lecturas de la leyenda del jinete sin cabeza resuenan en la iglesia de piedra, y un jinete sin cabeza acecha en las calles, mientras que almas valientes cruzan el puente representado en el libro, hacia la casa encantada. Washington Irving incluso está enterrado en el cementerio holandés. La leyenda del jinete sin cabeza fue introducido en la cultura popular y no solo apareció en múltiples películas y programas de televisión, sino también que en historietas, en videojuegos. La película más famosa basada en este cuento es la de Tim Burton. En la actualidad es considerado uno de los íconos más importantes del terror de todos los tiempos. Les voy a contar un fragmento del libro que me lo sé de memoria porque es mi cuento favorito. Cuando era chica lo leía muchas veces. Casi todos los Halloween leía La leyenda del jinete sin cabeza, así que vamos a una breve extracción de una de las mejores partes de La leyenda del jinete sin cabeza. El corazón se le quería salir por la boca. Intentó proseguir cantando el salmo que había empezado, pero su lengua reseca estaba pegada al paladar y no pudo pronunciar una palabra. Había algo en el opresivo y terco silencio de aquel pertinaz compañero que era misterioso y enloquecedor. Pronto quedó explicado. Cuando el camino empezó a ascender, la figura de su acompañante se destacó sobre el cielo más claro. Era un gigante. Ichabod se quedó aterrorizado al observar que no tenía cabeza. Pero su horror llegó al máximo cuando se percató de que la cabeza que debía estar sobre los hombros se encontraba sobre la silla delante del jinete. Su miedo llegó a la desesperación. Cayó sobre pólvora un diluvio de golpes y de espoleos, en la esperanza de dejar atrás a su compañero, pero el espectro avanzó a la misma velocidad. Corrían sacando chispas del suelo. La levita de Ichabod volaba por el aire, mientras éste, con el cuerpo largo y flaco, inclinado sobre la cabeza del caballo, trataba de huir a todo galope. Finalmente, llegaron al camino que va a Sleepy Hollow. Fragmento de La leyenda del jinete sin cabeza. Por acá, te recuerdo, te voy a estar dejando el audiolibro de La leyenda del jinete sin cabeza, por si lo querés escuchar. Un cuento maravilloso, bastante largo, con muchas descripciones. Las descripciones que hace Washington Irving son alucinantes. Cuando describe el bosque, es una maravilla, un placer para cualquier lector que le guste este tipo de literatura, ya sea cuentos de terror, literatura gótica. La verdad que es maravillosa las descripciones. Los destaco siempre que hablo de este cuento porque son impresionantes, las ves. Recuerden que en aquella época no existía el cine y todo eso, y la gente se entretenía y tenía que usar mucho la imaginación. Así que Washington Irving lo logró maravillosamente. Un cuento que tenés que leer o escuchar en este canal. Si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco enormemente y te mando un abrazo enorme del fondo de mi corazón.
Gracias por hacerme el aguante. Y como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que sigas subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.